Y en este bloque vamos a hablar sobre astrología, astronomía y creencias que por allí tenemos los seres humanos, ¿no? Porque somos personas que por allí nos consuela pensar en algunas soluciones, quizás hasta mágicas, que nos puede brindar algunas creencias. Y creemos en algunas personas, en algunos sujetos o en actividades. Y de allí en adelante la ciencia tiene algo para decir en torno a esto, porque la ciencia es más rígida, tiene un método, y hemos querido invitar para eso al doctor Hugo Levato, que está con nosotros acá, doctor en astronomía, ustedes ya lo conocen, nos ha visitado permanentemente en Evolución Humana. Al doctor Roberto Dacuña, que también lo conocen porque es nuestro columnista en temas de actualidad, él es licenciado en Sociología y doctor en Educación. Bienvenidos a ambos. Bueno, en primer lugar, doctor Levato, comienzo con usted porque como astrónomo, ¿alguna vez se le cruzó un horóscopo, la astrología? ¿Le habrán preguntado a sus alumnos qué de cierto es? Porque por allí, si nos remontamos atrás en el tiempo, estaban como confundidas la astrología y la astronomía. Muchos dicen que el origen de la astronomía es justamente por la astrología, porque muchos eran astrónomos y astrólogos. ¿Cómo observó este tema de la astrología? Sí, alguna vez se nos pasó por la cabeza hacer plata, como hacía Kepler, con la astrología para mantenernos trabajando en astronomía. Claro, porque Kepler era astrólogo también. Kepler hacía horóscopos. Claro. No es que era astrólogo, sino que hacía horóscopos, pero él sabía que no servían para nada y los cobraba. Los cobraba. Pero la astrología, un poco hay que ver la historia, ¿no? La astrología nace hace 40 siglos, 4000 años en Babilonia. Seguro. Y se asignan cosas por cuestiones mágicas, por ejemplo, qué sé yo, el planeta Marte, rojo, sangre, violencia, y entonces el que nacía bajo la influencia de Marte era un tipo violento, etcétera, y ese tipo de cosas. Después la astrología se fue perfeccionando. El primer horóscopo en realidad que se tiene idea es de los 470 años antes de Cristo. Primer horóscopo. Hacer horóscopos es muy simple, con un poquito de trigonometría y teniendo las tablas de los planetas, uno hace el horóscopo. Ahora, después la interpretación del horóscopo es el problema central. La astrología era fatalista en un primer momento. Claro, si había algún planeta posicionado, perdimos la guerra. Ya claro, y cuando vos nacías sabías cuál era tu destino y cuándo te ibas a morir. Pero los griegos, que eran lo que hoy llamaríamos libertarios, no podían admitir de que el hombre no manejara su propio destino. Entonces hicieron a la astrología no fatalista. Y ahí comenzó a trabajar un poco más el tema astrológico, pero indudablemente que es una cuestión de magia y cuestiones anecdóticas que no tienen una base científica. Vos tenés que la ciencia es un conjunto de conocimientos que surgen por observación o racionamiento, raciocinio, y que lleva a ciertas conclusiones o ciertos principios que pueden ser repetidos por otra gente en distintos lugares del mundo, distintos laboratorios, y que predice cosas con bastante precisión. Por ejemplo, qué sé yo, en astronomía, el poner un cohete sobre un asteroide implica que hay una precisión de la mecánica celeste y eso es ciencia. Pero ninguna de esas cosas las cumple la astrología, porque ningún astrólogo se ha publicado un estudio concreto, estadístico, sobre cómo influyen los astros sobre el comportamiento humano.
Bueno, pero hay astrólogos que dicen que es una ciencia, le llaman la ciencia de la astrología y para eso recurren a las constelaciones y hay libros, tomos y cantidad de investigadores que hasta el día de hoy dicen que hay una influencia energética, como queramos llamar, de los astros hacia los seres humanos. Sabemos que ya las constelaciones no son las mismas de hace 400 o 2000 años, que ha cambiado toda la mecánica celeste. Hay un problema grave ahí para la astrología que es lo que enseñan en el colegio son los dos movimientos que el hombre puede percibir en la Tierra, o sea, la rotación día y noche y la rotación alrededor del Sol, el año. Pero hay 9 movimientos tiene la Tierra. El más conspicuo después de esos dos es que el eje de rotación terrestre hace un cono en el cielo, así, en un periodo de 26.000 años. Eso es matador para la astrología, pero totalmente matador, porque el Sol, que hace 2000 años, cuando yo nací, 18 de febrero, estaba en Acuario, hoy no está en Acuario, el 18 de febrero. Un desplazamiento claro, de la mecánica celeste. Y por ejemplo, hoy la estrella Polaris está prácticamente en el polo norte terrestre. Dentro de 5.000 años, hace 5.000 años, estaba otra estrella que se llamaba Tubar. Y dentro de 14.000 va a estar Vega, que es una estrella muy brillante. Y dentro de 26.000 años vuelve otra vez a estar Polaris. Entonces, este movimiento ha hecho que los signos que fueron adjudicados en su momento, las distintas constelaciones en el zodíaco, aparte que ya no son 12, sino que hay 2 más, desde el punto de vista astronómico, Ofiuco y Cetus. Claro, se han aumentado. Se han aumentado, pero ya el Sol no está en esas constelaciones como indicaban los babilonios, por ejemplo, en la época de los babilonios. Por supuesto que hubo gente que ya empezó a dudar en esas épocas acerca de la astrología. No es que dudemos ahora desde el punto de vista científico. Hubo una batalla terrible en la antigüedad, Canás, en Italia. Los romanos, con 90.000 hombres, enfrentaron a un ejército de 40.000, dirigido por Aníbal. Y el ejército de 40.000 destruyó prácticamente a los romanos, murieron 75.000 romanos. Y Cicerón se preguntaba si esos muertos, el 2 de agosto del 216 a.C., habían nacido todos bajo el mismo signo. Ya se lo preguntaba Cicerón. Y bueno, así las cosas, la Iglesia Católica, por supuesto, estaba en contra de la astrología en un primer momento. San Agustín, San Isidro, hablaban sobre el tema de los gemelos, nacidos en la misma época y con destinos completamente diferentes. Después la Iglesia aceptó bastante la astrología cuando, en la época del Renacimiento, que ya se convirtió en no fatalista. Claro, un cambio sustancial. Entonces, allí hasta algunos papas inclusive tenían su astrólogo personal. Pero bueno, ningún monarca iba a la guerra si el astrólogo no le decía, este es tu momento, ataca ahora. Y así muchos astrólogos perdieron la cabeza, porque cuando no le funcionaba la cosa, ahí morían sacrificados. directamente. Doctor Roberto